Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar sobre los triángulos. En una definición muy clara nos dice que es una porción del plano limitado por tres rectas que se intersectan una a una en puntos llamados vértices. Entonces, es limitado por tres rectas. En este dibujito podemos explicar toda la definición que nos han dicho. Entonces, esta es mi primera recta L1. Esta es mi segunda recta L2. Y esta es la tercera recta L3. Entonces, ya cumplimos con lo que nos dice, que es limitado por tres rectas que se intersectan una a una en puntos llamados vértices. En este caso, estos son los vértices. Vértices son donde cruzan dos rectas. Este es un primer vértice. Podemos ver otra segunda intersección, que es nuestro segundo vértice. Y nuestra tercera intersección, que es nuestro vértice 3. Entonces, al poder dibujar todo esto, nos preguntamos, ¿dónde queda el triángulo? El triángulo es todo lo que tenemos pintado en rojo, ¿ya? Entonces, ya hemos cumplido todo lo que nos dice la definición del triángulo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere un triángulo. Ahora, muy bien. Vamos a definir otros conceptos más muy claves para entender muy bien lo que es el concepto de triángulos. Para que así, pues, se nos quede muy bien claro. Ahora bien, vamos a hablar sobre las clasificaciones, ¿ya? Entonces voy a borrar aquí el concepto que ya teníamos escrito aquí y vamos a hablar ahorita sobre las clasificaciones de los triángulos. Entonces, lo podemos clasificar por sus lados, y por sus ángulos. Entonces, por sus lados tenemos triángulos equiláteros. También tenemos triángulos isósceles. Y también tenemos los triángulos escalenos. Vamos a dibujar para que ustedes entiendan qué son los triángulos equiláteros, qué son los isósceles y qué son los escalenos. Los triángulos equiláteros, voy a dibujar aquí, nos dice que todos sus lados, ¿ya? Este es un lado, este es otro lado y este es otro lado. Todos sus lados son iguales, o sea, de la misma medida. A eso se refieren los triángulos equiláteros. Ahora, los triángulos isósceles se refieren a que dos de sus lados son iguales y uno no. En este caso, L1 y L2 son iguales, ¿ya? Pero uno de su lado, el L3, no es igual a estos dos lados. Entonces, a eso se refieren los triángulos isósceles. Ahora, los triángulos escalenos, a ver si me sale el dibujito. Pues podría ser algo así, ¿ya? Que un lado y el otro lado no coinciden, no tienen la misma medida. Y de igual forma, el lado 3 también no coincide. O sea que todos sus lados no son iguales, ¿ya? Todos no son iguales. A eso se refieren los triángulos escalenos. Ahora bien, vamos a clasificarlos por sus ángulos, ¿ya? Entonces, tenemos los rectángulos.
los triángulos rectángulos a eso se refiere que tiene un ángulo recto. En este caso podemos observar acá que cuando hablamos de ángulo recto es que uno de sus lados forma 90 grados y luego estos pues ya no importan, ¿ya? Lo que importa es que uno de sus ángulos forma 90 grados, o sea, un ángulo recto. Ahora bien, la otra clasificación son los acutángulos. Son los acutángulos. En este caso, sus tres ángulos son menores a 90 grados. Entonces vamos a dibujar un dibujito aquí donde podemos observar que ninguno cumple con un ángulo de 90 grados. Todos son menores a 90 grados. ¿Ya? Todos sus ángulos son menores a 90 grados. Y la última clasificación de los triángulos por sus ángulos son los obtusángulos. Obtusángulos. Y eso es más que uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Entonces, esa es la clasificación de los triángulos. Se clasifican en dos por sus lados y por sus ángulos. Ahora vamos a hablar sobre los teoremas de los triángulos. Muy bien, ahora vamos a explicar tres teoremas sobre los triángulos muy utilizados a la hora de analizar ejercicios que nos proporcionen sobre los triángulos. Primer teorema. Vamos a dibujar aquí un triángulo. Este es un triángulo, ¿ya? Parece más un triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces, el teorema nos dice, el teorema número 1 es que la suma de los ángulos interiores de este triángulo es igual a 180 grados, ¿ya? La suma de este más este y más este ángulo suman 180 grados. Todos los triángulos, ya sea escalenos, isósceles, equiláteros, obtusángulos, acutángulos o rectángulos, de acuerdo a la clasificación que hemos visto anteriormente. Entonces, ese es nuestro primer teorema. Ahora muy bien, nuestro segundo teorema es de que, supongamos que aquí tengo 38 grados y afuera de nuestro triángulo, en el exterior, la suma de esto forma también 180 grados. Entonces, muy fácil podemos calcular esto restando 180 menos 38 y ya podemos calcular el ángulo exterior. Ya. Ahora muy bien. El teorema número 3 es que la suma de los ángulos exteriores y los interiores suman un total de 360 grados. O sea que si yo extiendo más esto, yo podría sacar otro ángulo aquí y otro ángulo acá. Entonces, la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo siempre va a dar 360 grados. Eso es la definición de los teoremas número 1
teorema número 2 y teorema número 3, cuando hablamos sobre los triángulos. Muy bien, espero haberles solucionado sus dudas sobre los triángulos y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.